Muy buenos días, bienvenidos en este 15 de septiembre de 2021, año en que se cumple 200 de independencia de los países de Centroamérica. Bienvenidos en este día, gracias por estar sintonizándonos, un día bastante importante para los 5 países de Centroamérica que pues ya cumplieron el bicentenario de independencia. En esta mañana queremos conversar precisamente sobre ese tema y traemos a un invitado muy especial que es amigo de casa y que también es muy importante que abarquemos el dato histórico sobre estos 200 años. Y es importante que usted los conozca. Por eso nuestro invitado en esta mañana nos viene a hablar sobre todo eso. Él es antropólogo cultural, analista político también, documentalista y consultor. Ya lo tiene usted en sus pantallas. Él es Marvin Aguilar. Licenciado, buenos días. Qué gusto que esté con nosotros para hablar sobre estos 200 años. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos a tu audiencia. Gracias, Marvin. Es importante que abarquemos lo histórico de estos 200 años de independencia, licenciado, pero me gustaría saber cómo surgió esto de independizarse. Son 200 años, ¿qué sucedió en hace esos 200 años? ¿Por qué independizarnos? Bueno, en realidad, digamos, el malestar de la Intendencia de San Salvador, que así se llamaba antes, el Estado del Salvador, o la República del Salvador que conocemos hoy, no era la intención independizarse de España. Los conflictos que surgen en El Salvador son precisamente para quitarse de alguna manera, digamos, la autoridad que Guatemala ejercía sobre El Salvador. Prácticamente todo lo que se producía en El Salvador iba a parar a Guatemala, los impuestos que se recaudaban iban a parar a Guatemala. Incluso las familias de Guatemala se lucraron durante muchos siglos, digamos, de lo que se producía en El Salvador. Entonces había como una especie de cansancio de que, digamos, El Salvador se estaba quedando rezagado en muchos aspectos. Por ejemplo, no teníamos universidad, no había una diócesis de la Iglesia Católica en San Salvador. Estaba en Guatemala. Estaba en Guatemala y, por ejemplo, cuando sucede la independencia, aquí no habían medios escritos, ni siquiera había una imprenta. Entonces, digamos que, te pongo esto como ejemplo para que veas el atraso que, digamos, los criollos son los hijos de españoles nacidos ya en el continente americano, sentían en relación con Guatemala. Entonces, había una especie de percepción en todas las provincias de que Guatemala se lucraba digamos, de todo lo que se producía en el área y no lo compartía y no era equilibrado, ¿no? Okay. Entonces, decir que fue digamos, un proceso de independencia, de que los eventos que se dieron, porque se dieron varios alzamientos, varios amotinamientos, varias insurrecciones por todos lados. Entonces, decir que eso buscaba la independencia de la corona española no es del todo cierto. Finalmente, si tú lees el acta de independencia del 15 de septiembre de 1821, vas a encontrar que esa acta no declara la independencia. Esa acta lo que hace es convocar a un congreso de todas las provincias, desde Costa Rica hasta Guatemala, para decidir en ese congreso si se iban a independizar o no de España. Entonces quedó pendiente, ¿verdad?, de declarar la independencia. Hay una discusión sobre si la verdadera independencia fue, digamos, el 15 de septiembre de 1821 o, digamos, fue cuando ya El Salvador hace su primera constitución y se, digamos, declara en esa constitución, que es la primera constitución que tiene el Estado de El Salvador, donde dice: el Estado de El Salvador será libre, soberano, independiente de España, México y cualquier otra potencia del mundo. Es en ese artículo, en ese primer artículo de esa primera constitución salvadoreña, donde manifiestamente se declara la independencia. Pero en el acta del 15 de septiembre de 1821, lo que hay es una intención de convocar a las provincias para que decidan si sí o si no, digamos, se van a independizar. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer Centroamérica? Bueno, miraron hacia el norte y ya había habido independencia. México, Estados Unidos se habían independizado. Miraron hacia el sur y ya también se había independizado, ¿no?, con Simón Bolívar.
Entonces Centroamérica dijo, bueno, pues entonces independicémonos, pues no nos queda de otra. Por eso si te fijas, las independencias, los bicentenarios fueron hace 10 años en la mayoría de países de América. Nosotros 10 años después de que se habían independizado todos, dijimos, bueno, pues independicémonos. Por eso es que también hay que hacer notar que no hubo guerra, como si la hubo en el norte, como si la hubo en el sur. No hubo guerra para independizarnos. No hubo guerra para independizarnos. Y a España, pues ya le daba igual que nosotros nos independizáramos o no. No éramos una provincia estratégica para la corona española, como para que hubiera una guerra, ustedes no se van a independizar, porque no los vamos a dejar. Entonces, pues prácticamente así surgió la independencia. No fue un proceso, fue una situación que se dio y que por sobre todo, fue algo más de Guatemala y del Salvador, que un poco Honduras, si tú quieres, ¿verdad? Que por ejemplo toda la región, Nicaragua y Costa Rica, que eran parte del virreinato de Guatemala, les avisan de que va a ser este congreso para decidir la independencia y ellos dicen, bueno, pues vamos a participar y nos parece bien independizarnos. O sea, ellos se sumaron a esa iniciativa. El primer paso, una vez decidida la independencia política y económica de España, se crea la Federación de Estados Centroamericanos, ¿no? En 1824, si no me equivoco. Entonces se crea la primera constitución también, y a partir de ahí, va a comenzar una especie de hegemonía. Si Guatemala va a seguir siendo, la capital de Centroamérica, si Guatemala va a seguir teniendo la hegemonía, o la van a tener los salvadoreños y los guatemaltecos. Y eso, va a causar en Costa Rica, primero, una especie de, nos vemos que nada cambia, y Costa Rica va a ver que en eso se empiezan un montón de guerras, porque si no hubo guerra para la independencia, sí hubieron guerras después de la independencia. Por ejemplo, El Salvador tuvo guerra contra Guatemala, tuvo guerra contra Honduras, tuvo guerra contra Nicaragua, y además también habían guerras internas, ¿verdad?, por pelearse por el poder. Entonces, por decirte algo, El Salvador pasó 20 años en guerra después de la independencia. Entonces Costa Rica no le pareció esa forma de resolver los problemas aquí en la zona norte de Centroamérica, y no solo se separa de la federación, sino que también hasta cambia la bandera. Hasta ese momento Costa Rica, por ejemplo, su bandera era azul, blanco, azul, como es la de El Salvador, ¿verdad?, como es la de Nicaragua y como es la de Honduras. Pero a partir de ahí cambia hacia la idea más francesa, ¿verdad?, pone los colores, ¿verdad?, rojo, blanco y azul, los cambia para tratar de diferenciarse, de toda el área centroamericana. No le interesó a Costa Rica a partir de ahí, y ha sido, la que más históricamente, no es que sea opuesto, pero no le ha interesado formar parte de la Unión Centroamericana. Si tú te fijas, por ejemplo, Costa Rica en ese sentido es el país más avanzado de la región. De los 5 países que se independizan hace 200 años, podríamos decir que quienes han logrado mayor avance en 200 años es Costa Rica. El resto de países vivimos, por ejemplo, en convulsiones políticas, en un estado de pobreza, en un atraso en muchos de los índices, que nos pueden indicar si hemos aprovechado estos 200 años para dejar atrás todo lo malo que teníamos, o en relación, hemos crecido. Entonces, a la hora de comparar esto, puedes decir que históricamente Costa Rica tuvo razón de separarse de la federación para poder construir un país distinto de lo que veníamos. Si hay alguien que ha, tenido un avance notable en 200 años, puede decirse, de los 5 países, es Costa Rica. Entonces, los otros 4 que quedamos, que estamos incluidos El Salvador, podemos decir que no se ha logrado esa independencia, entonces. Bueno, vamos a ver. Decir que estamos igual o peor que hace 200 años tampoco es correcto. Okay. Por ejemplo, San Salvador, cuando acontece la independencia, tendría como 32,000 habitantes, fíjate. Entonces, hoy tiene 2 millones, ¿verdad?, solo esta zona de aquí. Entonces, esto ha hecho que haya una demanda de servicios, de industria, fábricas, profesiones, todo lo que representa. Sí. Eso es un desarrollo notable en 200 años.
pero es insuficiente para lo que deberíamos de haber logrado en 200 años. ¿Verdad? Entonces puede decirse que es de alguna manera, no llena las expectativas. Si tú revisas el país ahorita, por ejemplo, todavía hay problemas de delincuencia, hay grandes problemas de desigualdad, sí. Hay problemas de, digamos, de migración, o sea, que la gente se va. ¿Analfabetismo? Fíjate que sí, hay problemas de analfabetismo, pero si hablamos entre el hecho, por ejemplo, del analfabetismo, más, digamos, la cultura, y lo fusionamos la educación y la cultura, podríamos decir que somos una sociedad atrasada culturalmente, ¿verdad? Okay. Tenemos una serie de pensamiento y de forma de ver la vida y de entenderla, que lo ves, por ejemplo, en los accidentes de tránsito, lo ves en la violencia intrafamiliar, lo ves, por ejemplo, en el alto índice de niñas embarazadas o menores de 18 años embarazadas. Entonces, eso te va diciendo de que somos una sociedad culturalmente atrasada y que en 200 años hay problemas. Por ejemplo, si tú lees a don Alberto Maferrer, sus obras, El Mínimo Vital, El Dinero Maldito, él narra situaciones que pareciera ser que estás hablando del Salvador actual, y él escribió eso hace 100 años. Si te fijas en la polarización política que hay en el país en estos momentos, y tú vuelves a ver, digamos, a hace 100 años, 150 años, vas a encontrar exactamente la misma proliferación de problemas políticos. Entonces, de alguna manera, hay un atraso cultural que nos impide, cuando lo ves en retrospectiva, salir digamos, de ese círculo vicioso en el que el país ha caído en 200 años. Ok. Licenciado, nos vamos a la primera pausa comercial. Al regresar seguimos hablando sobre estos datos históricos de los 200 años de independencia de los 5 países de Centroamérica. Pero antes yo lo quiero invitar a que disfrute de la variedad de bebidas que Cacao te ofrece, como chocolate con sabor, el rico cafecito, horchata, cebada y muchas más. Búscanos en Facebook como Cacao SB. Cacao, un sabor para repetir. Ya volvemos. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando con el antropólogo cultural, analista político y además de esto, pues muchas otras cosas más, que realmente su currículum, Marvin, es bastante extenso: documentalista, consultor, Marvin Aguilar. Seguimos hablando sobre estos 200 años de independencia de los 5 países de Centroamérica. Licenciado, ¿cómo es que, siempre en el dato histórico, cómo es que surgió esto? Y hablamos de esa intención de independizarse, pero ¿quiénes fueron precisamente los que tomaron esta iniciativa? Y que se habla de que el primer signo de quererse independizar o ese movimiento fue en 1811. Sin embargo, en 1821 fue que se firmó el Acta de Independencia. Por eso es que no se puede hablar de un proceso. Además, antes de 1811, digamos, el malestar por ejemplo, en todo San Salvador venía desde 1808. Había habido, por ejemplo, en 1800 un levantamiento en San Francisco Gotera de los indígenas. Había habido otro en San Alejo en 1809, ¿verdad? Había habido, digamos, en Sonsonate en 1808, otro levantamiento.
Entonces, lo de 1811 no es un primer grito de la independencia, como se ha querido decir. En primer lugar, si tú vas a Guatemala, Nicaragua, Honduras y Costa Rica, ellos no reconocen. No se habla de esa fecha. De ese 5 de noviembre de 1811. Y no se habla de esa fecha porque es falsa. O sea, la tesis oficial que sostiene que en la madrugada del 5 de noviembre de 1811, José Matías Delgado tañó el campanario de la iglesia de la Merced es falso, eso nunca sucedió. Entonces, lo que sí sucedió fue entre noviembre y diciembre de 1811, digamos, una especie de amotinamiento de los habitantes de San Salvador, pero era porque el intendente de San Salvador, que para este caso sería como el presidente, ¿no?, de la época, que era español y lo habían puesto desde Guatemala, tenía una actitud tiránica, una actitud absolutista, una actitud arbitraria con el pueblo de San Salvador. A eso lo que te sumaba, ¿verdad? Digamos, históricamente que Guatemala se llevaba todo de El Salvador en cuestión de impuestos. Pero había otros elementos para 1811. Había una guerra entre Inglaterra y España que había cortado el comercio marítimo. Esto significaba que aquí había ingreso de muy pocas mercancías. A eso hay que sumarle que los precios del añil habían caído en esa época. Y en El Salvador lo único que se producía era añil. Entonces, por lo tanto, las fuentes de trabajo no habían en el campo. Y esto afectaba obviamente a las ciudades, ¿no? Lo otro era de que se vino una plaga de langostas, chapulines, ¿verdad? Y que se comieron entre digamos, la producción agrícola y dañaron el jiquilite, que era la planta donde se sacaba el añil. Entonces, si te fijas, hay un montón de elementos que en realidad había una crisis económica seria, no había trabajo, y entonces eso exasperó a la gente y lo que se le ocurrió hacer a las autoridades fue reprimir al pueblo. O sea, cuando la gente reclamaba cosas que eran normales y era lógico que lo hicieran, las autoridades españolas los acusaban de subversivos y los metían presos, ¿verdad? Los perseguían. Entonces, si tú empezás a hacer eso, llega un momento en que la gente estalló, y eso pasó no solo en San Salvador, sino que en Metapán, en Usulután, en Zacatecoluca, ¿verdad?, en varios lugares en Hilo Vasco, por ejemplo. En ese momento no habían departamentos, no existían los departamentos, sino que lo que habían eran poblados, otros más grandes que otros, más fuertes económicamente, y estos poblados se alzaron. Por ejemplo, San Miguel y San Vicente no se alzaron, mandaron incluso tropa a San Salvador para detener la insurrección que habían hecho aquí. Santa Ana se alzó también, ¿verdad?, en 1811, pero ninguno de ellos buscaba la independencia de España, ¿verdad? Por eso es que no es lógico, no es coherente históricamente decir que Matías Delgado tocó el campanario de la Merced pidiendo la libertad o la independencia de España. Eso es totalmente falso, sino que era un pleito con las autoridades locales que las ponía Guatemala. Entonces, en 1814, Pedro Pablo Castillo hace un levantamiento, siendo él tercer alcalde de San Salvador, hace un levantamiento con los afrodescendientes y un grupo de indígenas. En ese 1814, que muy poco se habla de eso, sí juega un papel importante y protagónico Pedro Pablo Castillo, que por eso es que ves que aparece dentro del listado de próceres, ¿verdad? Entonces, Pedro Pablo, habían habido elecciones, fíjate, la gana Pedro Pablo Castillo, y el intendente anula las elecciones porque no quería darle el poder a Pedro Pablo Castillo. El intendente español. Exactamente. Entonces, luego después vuelven a repetir las elecciones y las vuelve a ganar Pedro Pablo Castillo. Entonces, el intendente se negaba a entregarle el poder. Entonces, todo eso generó un ambiente contra el intendente, que era como el presidente español, digamos, ¿verdad?, aquí, que no quería entregarle el poder a este líder popular, porque Pedro Pablo no pertenecía a las clases nobles y élites. Entonces, eso, finalmente le entregan el poder, pero vuelve a sucederse una serie de crisis económicas y la gente se alza, y en este caso Pedro Pablo se pone del lado de la gente, siendo alcalde, no se pone del lado de la corona española. Entonces, ahí es donde ves que juegan un papel bastante nefasto, por ejemplo, José Matías Delgado y Manuel José Arce.
a tal punto que ellos tratan de convencer a Pedro Pablo Castillo de que desista de amotinarse contra las autoridades españolas, y empiezan a jugar un rol entre que hablaban con Pedro Pablo y se mostraban del lado de él, pero también iban a hablar con el intendente español y le decían que estaban con ellos. En el juicio que se hace contra Pedro Pablo Castillo, porque finalmente Pedro Pablo, digamos, se rinde, le hace caso a Matías Delgado y a Manuel José Arce y para la revuelta de 1814, pero después lo procesan. En ese juicio, José Matías Delgado y Manuel José Arce declaran contra Pedro Pablo Castillo y se declaran obedientes y leales a la corona española. Eso está en los juicios de infidencia, que así se les conoce, en las declaraciones que dan José Matías Delgado y Manuel José Arce. ¿Quiénes le ayudan a Pedro Pablo Castillo a no ser juzgado? Porque le querían aplicar hasta la Santa Inquisición. Entonces, ¿quiénes, digamos, le ayudan? Son los hermanos Aguilar, que le ayudan a escapar a Pedro Pablo Castillo a Jamaica. ¿Y por qué Jamaica? Porque Jamaica era territorio británico. Entonces ahí la corona española no tenía, digamos, manera de juzgarlo. Entonces se fue exilado y él muere allá ¿cómo se llama? En Jamaica. Entonces, y luego vendrá lo de 1821, donde prácticamente ya las ideas, por ejemplo, de la independencia estadounidense estaban en boga, los mexicanos ya se habían independizado también, las ideas de Francia, ¿verdad? Las ideas de la Revolución Francesa eran como las grandes ideologías, ¿no? que predominaban en la época. Entonces había ya un contenido ideológico que muchos de los criollos que vivían en San Salvador y otros que vivían en Guatemala deciden unirse para presionar para declarar la independencia. Entonces, pero como te digo, lo de 1821, del 15 de septiembre, no fue la declaración de la independencia, fue una intención de independizarse previa consulta con todas las provincias, ¿no? Okay. Entonces, pero sí se puede, hay dos corrientes históricas donde te dicen que la independencia es hasta la primera constitución, porque que en este caso el presidente fue Juan Manuel Rodríguez, que es cuando se declara que el Estado de El Salvador es libre, soberano, independiente de España, de México y de cualquier otra potencia. Entonces, esa es una declaración ya firme de independencia, que hace el Estado. Y otros que dicen que es la de 1821. ¿verdad? Entonces, hay una discusión de cuándo realmente fue la independencia, si en 1824 o en 1821. Dentro de esto, fíjate, está la figura que tú me preguntabas de personas. Yo haría un replanteamiento por ejemplo, de los próceres. En primer lugar, hay que dejar de llamarles próceres. Okay, ¿por qué? Roberto Turcios utiliza un término muy interesante en su libro Los Padres Fundadores. Entonces, los próceres es un cargo, es un título que denota que era un grupo de personas que quería crear una nación, un estado, que entre ellos había una hermandad para hacer un país, ¿verdad? Y lo soñaron y lo visualizaron, esto es lo que queremos, y redactaron, ¿verdad?, leyes y pensaron en crear cosas, pero eso no fue lo que sucedió con los próceres en el caso de El Salvador, ¿verdad? Ellos estaban por sus intereses bien particulares. El caso de José Matías Delgado es el más paradigmático porque él lo que quería era ser obispo de San Salvador. Y peleó, peleó por ese puesto. A tal punto que el Papa, y esto es una de las cosas que no se dicen mucho de José Matías Delgado, lo excomulga de la Iglesia Católica. Y lo excomulga por cismático y contumaz. Son, los títulos que el Papa utiliza y lo expulsa. A Matías Delgado. Al padre Matías Delgado. Lo excomulga de la Iglesia. Porque él quería que se nombrara una diócesis de la Iglesia Católica en San Salvador y quería que a él se le nombrara. El Vaticano ya había aceptado hacer una diócesis, crear una diócesis separada de Guatemala, pero no lo iba a nombrar a él. Finalmente nunca lo nombró. Entonces él se autonombra, hace un acto, fíjate, en la Catedral de San Salvador, hace un acto donde asisten todos los órganos del Estado de El Salvador y lo reconocen a él como el jefe de la iglesia en El Salvador, pero lo hizo desobedeciendo al arzobispo de Guatemala, que era su jefe, y al mismo Papa. Entonces, entonces se instala contra la voluntad del Vaticano
Entonces lo excomulgan. Los defensores de Matías Delgado te dicen de que esa excomulgación no es válida porque el arzobispo de San Salvador nunca se la notificó, de Guatemala, perdón, nunca se la notificó a José Matías Delgado. ¿Vea? Pero efectivamente el Papa lo excomulga, la firma y lo envía a Guatemala. Sí. Que el arzobispo de Guatemala nunca se la entregó a José Matías Delgado, pues a saber qué motivos habrá. Pero la excomulgación, es más, está el decreto de excomulgación, yo he leído el decreto de excomulgación del Papa, vea, a Matías Delgado. Entonces, si vamos a llamarlo padre de la patria, creo que les queda, y el título de próceres muy grande, porque entre ellos se traicionaron. Ellos nunca pensaron crear un país. Prueba evidente es de que no pelearon territorios que durante la época colonial, por ejemplo, Choluteca, estaba bajo la influencia de San Salvador, pero Choluteca termina quedando en Honduras. De alguna manera San Miguel, que era como la frontera, ¿verdad?, de la provincia de Guatemala, llegó a tener una gran influencia en León, en Nicaragua. Entonces, a los próceres no les interesó nunca, un interés pelear territorios, expandir el país. Porque ellos, y esta es toda una herencia de centralismo que tiene hasta el día de hoy El Salvador. Y es que, y te lo digo porque yo soy del Oriente, se siente como que todo se concentra en San Salvador. Y esa era la mentalidad de los próceres. O sea, para los próceres la existencia del país era San Salvador. ¿Vea? Es por eso que de ahí se deriva el nombre del país. O sea, el nombre de Salvador, no de El Salvador, sino que de Salvador, se deriva por lo de la capital. O sea, la gente hablaba de Salvador porque se referían a la capital. O sea, no consultaron, o sea, el nombre del país incluso no surge de un consenso con Santa Ana, San Vicente, San Miguel, las provincias que existían, Sonsonate. Entonces, lo único que pelearon los próceres fue Sonsonate, porque Sonsonate no era salvadoreño, era de Guatemala. Entonces le quitan, o sea, Manuel José Arce llega a Sonsonate con tropa y hace un plebiscito. Y con tropa le pregunta a la gente, ¿con quién te quieres quedar? ¿Con Guatemala o con El Salvador? Claro, bajo fusil, ¿verdad? Gana El Salvador, ¿verdad? Sí. Entonces Guatemala nunca reconoció eso y por eso comenzó una guerra entre El Salvador y Guatemala, porque Guatemala quería recuperar el puerto de Acajutla. O sea, Sonsonate era de Guatemala por el puerto de Acajutla. Entonces, en ese sentido, los próceres no quisieron nunca expandir el territorio. Primero, no tenían ejército. Segundo, no les interesó hacer un ejército. Por eso también es falso que Manuel José Arce, es el fundador del ejército salvadoreño. O sea, no es... Tenemos que ir a la pausa. Al regresar seguimos hablando precisamente sobre eso y también sobre el territorio, porque surge una duda, y no sé si usted la tiene también, es ¿por qué El Salvador es el territorio más pequeño de los 5? Te lo explicaba en este bloque. De Centroamérica. Es por la visión de los próceres. De los próceres. Para los próceres, el país era San Salvador, era donde ellos vivían. Eso hace que el término de Roberto Turcios, de padres fundadores, sea el más adecuado y no el de próceres. Porque ellos nunca pensaron crear una nación, nunca. Es que ni se les ocurría. Pero sí fundaron el Estado de El Salvador. Para bien o para mal, ellos son los que fundaron el Estado de El Salvador. Por lo tanto, el término de Roberto Turcios, padres fundadores, me parece a mí el más honesto históricamente hablando. Nombrar los padres de la patria, próceres, pues me parece que es una necesidad como que tiene el salvadoreño, ¿verdad?, que creó toda esa historia falsa, ¿verdad?, porque todo eso se ha ido construyendo como para hacer quedar bien a unos y mal a otros. Me parece que es una necesidad que había como de crear una identidad. Y le empezaron a dar títulos, ¿verdad?, nobiliarios, por decirlo de alguna manera, a personajes que no se lo merecen. Seguimos hablando sobre esto al volver, amigos televidentes, pero antes yo les hago una recomendación. Recibe tus medicamentos hasta la puerta de tu casa. Llámanos o escríbenos al 2609-9000. Ya volvemos. Sambar,
Una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Bien, seguimos hablando sobre estos 200 años de independencia de los países centroamericanos con el licenciado Marvin Aguilar, antropólogo cultural. Licenciado, antes de la pausa mencionábamos sobre por qué el territorio de El Salvador era tan pequeño y lo dejamos claro y lo repetimos nuevamente para los amigos televidentes, era por unos intereses personales de los llamados falta de visión. próceres, una falta de visión. De visión, o sea, ellos no quisieron crear un país, un estado, una nación. Entonces o sea, solo mira el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos hasta le compró Alaska a Rusia, se tomó Puerto Rico, compró, vea, la fuerza, hizo que México le vendiera Texas, California, o sea, Estados Unidos, y esa es la diferencia de los anglosajones con los españoles, ¿verdad? Los descendientes de los anglosajones quisieron crear un país, dijeron, aquí vamos a vivir. Y por eso el Día de Acción de Gracias tiene el último jueves de noviembre, tiene su explicación, y es la Junta de Alimentos de América con la tradición alimenticia de ellos que traían de Inglaterra. Entonces ellos crean una nación, la aman, la imaginan grande. Nuestros padres fundadores no. Cada quien andaba por sus intereses, digamos, particulares. Ya te cuento lo de Matías Delgado, que su interés era ser obispo de San Salvador y nada más, y se enfrascó en eso hasta llevar a un pleito con el Papa. Entonces, y estabas construyendo el país, o sea, no te pones cuando estás construyendo un país a pelear tu puesto, ¿verdad? Y asegurarlo a toda costa. En esta misma plática, el licenciado mencionaba un punto y es el que quiero abordar. ¿Por qué mencionó que el coronel Manuel José Arce, general Manuel José Arce, perdón, no es el fundador de la Fuerza Armada? Lo que pasa es de que, vamos a ver, Manuel José Arce es nombrado presidente de la Federación de Centroamérica. Ahí se organiza un ejército centroamericano, ¿verdad? Entonces, mientras él está de presidente de la Federación Centroamericana. Y por eso se le ha puesto que él es el fundador del ejército. Vaya, vamos, pero él no era el jefe del ejército. Vea, un general de ejército es Francisco Morazán. Un general de ejército será Barrios, ¿verdad? Y Arce, siendo presidente de la Federación de Centroamérica, ataca a El Salvador con tropa desde Guatemala. ¿Eso en qué? Cuando Arce era, ¿cómo se llama? Presidente de la Federación de Centroamérica. Entonces había un reclamo de Guatemala hacia El Salvador, que El Salvador lo desconoció. Y Arce, siendo presidente de la Federación de Centroamérica, ataca a El Salvador con tropa guatemalteca. Eso fue mal visto por los salvadoreños. Y hay un dato que hay que decirlo. Las tumbas de los próceres no se sabe dónde están. Y las que dicen que están bien plagadas de mentira, que no resistirían, digamos, ¿verdad?, el análisis histórico, ¿verdad?, ni las pruebas científicas no las resistirían, para comprobar que efectivamente están enterrados donde dicen que están, ¿verdad?, precisamente porque los próceres murieron desprestigiados, ¿verdad? Por eso es que ves que no están las tumbas de ellos, porque no, como si están las tumbas de Morazán y las tumbas de Barrios, porque El Salvador reconoció a sus héroes no en ellos, en Delgado, Arce, no, los reconoció El Salvador en Morazán y en Barrios. Por eso, si te fijas, son las plazas principales de San Salvador, de la capital. Y además, antes de cualquier plaza, la más antigua es la de Francisco Morazán. Entonces, había una necesidad del presidente de la época, del gobierno de la época, de crear la identidad, y dijo, miren, pero es que nosotros no tenemos héroes, y el único que hay es Morazán, y es hondureño,
Tenemos que crear los héroes y en base a eso se van y rescatan a las figuras de 1821, que hasta entonces habían estado olvidadas porque, no hay, un recuerdo, no había habido un recuerdo, agradable de ellos. Entonces se empezó como a querer glorificar estas figuras, porque claro, se le llamó próceres, porque el prócer es lo más elevado, es un modelo a seguir, pero no te enseñan en la escuela, estas biografías y estos datos. La traición que le hace Matías Delgado y Arce a Pedro Pablo Castillo, un genuino líder del pueblo, que lo traiciona y lo obligan a irse del país exilado. En este caso, si tú quieres, para mencionar, yo destacaría el papel de José Simeón Cañas, que es el liberador de los esclavos, de los negros, que ese es otro error que creen, que José Simeón Cañas liberó a los indios. Es que los indios ya no eran esclavos, quienes eran esclavos eran los negros. Entonces están también los padres Aguilar, que juegan un papel, me parece a mí, un poco más honesto dentro de este proceso de independencia, o en esta separación de España, que es lo que pudo haber jugado Arce y lo que pudo haber hecho José Matías Delgado. Y si te fijas, son personajes que están ahí en la foto, pero que son como secundarios. Se quiso de alguna manera establecer, por ejemplo, que Matías Delgado era el padre de la patria y Manuel José Arce el fundador del ejército. O sea, se quiso sacar de allá de la historia, limpiarlos, crear alrededor de ellos una aureola que no es tan cierta como se dice. Ok. Licenciado, nos vamos a la siguiente pausa. Al regresar seguimos hablando sobre esto porque el tiempo nos apremia. Así que sigamos pendientes, amigos televidentes, de la programación de Canal 8. Ya el último bloque nos falta después de estos comerciales. Pero antes yo lo quiero invitar, mire, realmente pruebe de la variedad de bebidas que Cacao te ofrece, como chocolate con sabores, café, horchata, cebada y muchas más. Búscanos en Facebook como Cacao SB. Cacao, un sabor para repetir. Ya volvemos. Sambar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a aprovechar estos últimos minutos con el antropólogo cultural Marvin Aguilar. Licenciado, todo esto que hemos venido hablando en estos 3 bloques, surgió una pregunta. ¿Por qué esto no nos lo enseñan en la escuela? Porque yo recuerdo cuando estaba haciendo 6º grado, todos esos primer, segundo, tercer ciclo, esto no me lo enseñaron. De esta forma. Esto es un tema importante. ¿Qué hacemos? Vaya, hoy que yo he dicho todo esto en este programa, la gente que puede estarnos viendo dicen, y lo viene a decir el 15 de septiembre y tan temprano, sí. En una fecha tan importante. Este tipo quiere quemar el país, ¿verdad? Pero no, yo lo digo porque primero hemos tenido en estos años mucha mentira en relación a estas fechas. Se ha exagerado, se ha mentido, se ha ocultado. Entonces, la gente quizás no lo perciba, pero la corrupción de nuestros políticos comienza mintiéndote sobre la historia del país. Si te mienten sobre la historia del país, te pueden robar el dinero que querrás de las arcas públicas. Entonces, en la medida que la gente conozca la historia, ¿verdad? Va a haber, más conocimiento de causa cuando un político te está mintiendo. Sí. La gente lo va a poder detectar más fácilmente porque va a conocer la historia. En estos momentos, por ejemplo, la gente que está en oposición al presidente Bukele hablan de que el pueblo está embobado, ¿verdad? De que el pueblo no ha despertado, ¿no? Como que el pueblo no ve, pero se les olvida que precisamente si el pueblo está embobado o el pueblo se ha dejado engañar es porque ellos
en años, en décadas, nunca le dieron cultura e historia a este pueblo. Entonces no pueden estarle pidiendo al pueblo otra conducta que no sea la que el pueblo tiene. Y la que se ha enseñado. Porque es la que se le ha enseñado. Entonces, ¿y quién la ha impuesto? No ha sido la presidencia Bukele. Pero para atrás, cuando tú ves las élites, no les ha interesado educar a la gente. Entonces, los profesores en las escuelas, ellos también ignoran esto, porque no leen, ¿verdad? Y porque a veces enseñar esto en las aulas puede sonar a subversión, puede sonar... Más como una opinión. Entonces mejor no toquemos ese tema y pongamos un altar patrio y finjamos. Por eso es que la patria a la gente no le interesa. Por eso es que ves que la destruimos, ya sea ecológicamente, ya sea matándonos entre nosotros, ya sea irrespetándonos, ¿verdad?, la salud. O sea, es que no interesa a la gente porque no se sienten identificados con la patria, porque no te han enseñado a quererla. Entonces, la labor, la gran deuda, es eso que tú decías, son los maestros que tienen que enseñar desde primer grado hasta bachillerato esta historia. Es que ahí está en los libros. Mira, el Ministerio de Cultura tiene una colección que se llama Biblioteca Básica de Historia del Salvador, que son una colección de 20 libros donde está esto que yo estoy hablando. O sea, es que yo no me he inventado nada, yo lo que he hecho es leer. Que a la gente no le gusta o a algunos no les gusta que lean es precisamente porque les han estado mintiendo. Entonces, ¿es malo decir esto? No, esto hay que decirlo. Es importante. Para que la gente construya un nuevo país. Okay. Esa es la lección que debe de dejarnos este bicentenario. Alguien decía, es que tenemos miles de años. Sí, porque las etnias, las naciones lencas y Nahua Pipil llevan miles de años viviendo aquí. Pero lo que surge en 1821 es la junta, fíjate, de los negros, de los indios y de los españoles, para crear esto que hoy se llama El Salvador, o Centroamérica, o si querés la América española. Entonces nosotros somos resultado de 3 raíces, El Salvador actual: los africanos, los indígenas y los españoles. ¿Verdad? Entonces, y el 85% de los salvadoreños actuales es resultado del mestizaje entre los negros y los indios. Sangre española aquí ya no hay. Por eso es absurdo cuando yo escucho gente decir, como yo no parezco indio, soy español. No, es que si no sos indio, sos negro. O si no sos indio ni negro, sos la mezcla de eso. Y debemos de sentirnos orgullosos de ese mestizaje, no avergonzarnos. Porque el salvadoreño se avergüenza de sus raíces negras e indígenas. Entonces, eso es lo que, y eso solo se cambia y se transforma en las escuelas. Entonces, el reto está en conocer. Uno necesita saber quién es su papá y su mamá, porque eso te va a hacer entender por qué sos pelón, por qué sos chiquito, por qué sos gordo, por qué sos blanco, por qué sos moreno, por qué te dan las enfermedades que te dan, porque eso lo heredamos de nuestros ancestros. Igual es la historia, igual es el país. No hay que enojarnos por una historia tan triste que hemos tenido, porque los llamados próceres, las élites, las familias ricas de esa época, que eran como 10 familias, las protagonistas de todo lo que pasaba en San Salvador, y que eran los que ocupaban los puestos políticos en el San Salvador de entonces, miraban con desprecio racial a los indígenas y a los mulatos, y les también al mismo tiempo les tenían miedo de que se levantaran. Entonces, así se ha venido heredando y se ha venido manejando el país por 200 años. Entonces, eso es algo que así las élites los han querido tener. Conocer la historia nos ayuda para saber en la correcta dimensión quién te miente ahora y quién te está diciendo la verdad. Pero solo se puede saber si conocemos nuestra historia. Marvin, ya para terminar este programa, la pregunta surge: en pleno 2021, cumpliendo el bicentenario de independencia, ¿vivimos en independencia? Geopolíticamente se dice que un país es independiente si tiene 2 cosas. No necesita dinero que le preste nadie, porque es autosuficiente, y tiene un ejército poderoso para que nadie lo invada, y así puede hacer lo que quiera aquí adentro del país, sin que nadie le pregunte nada. Entonces, que nuestros televidentes y tú
se contesten estas dos preguntas y si nosotros, digamos, podemos decir que no necesitamos ayuda de nadie, ¿verdad? Y que tenemos un ejército que nos puede defender de cualquier ataque, pues entonces sí podemos llamarnos un país independiente. Okay. Si no tenemos eso, pues no lo somos. Okay. Perfecto. Licenciado, muchas gracias en serio en esta mañana por venirnos a ilustrar prácticamente. No, gracias, un gusto para mí siempre estar aquí en Canal 8. Perfecto. Y un saludo por este bicentenario. Así es, así es. Y a toda la gente que va a marchar hoy, que tienen derecho a manifestarse, es Sí. correcto. A manifestarse ya sea en favor o en contra de Claro, estos- claro, a de exigir 200 derechos años. y también el gobierno a hacer las cosas que está haciendo. Es parte de ese mismo proceso. Okay, Eso significa que la república está viva, ¿no? Ok, gracias Marvin por estar con nosotros esta mañana. A ustedes amigos televidentes, gracias por habernos acompañado, hasta aquí llegamos, pero antes de finalizar yo le quiero recordar pues que reciba tus medicamentos hasta la puerta de tu casa. ¿Y cómo lo puedes hacer? Pues llámanos o escríbenos al 2609-9000. Ya lo sabe usted, así que con esto finalizamos. Gracias por habernos sintonizado en este 15 de septiembre. Como decía el licenciado, usted tiene el derecho para marchar, ya sea pues a favor o en contra de todo lo que está sucediendo en nuestro país, o pues bien recordando estos 200 años de independencia que tiene El Salvador y también los 5 países, en esos está integrado nuestro país, de pues la independencia prácticamente, ya nos ilustró el licenciado, de Guatemala, no de España, como muchos creíamos, pero gracias por habernos sintonizado. Esperamos que usted también pues haya aprendido muchísimo en esta mañana. Que tenga un feliz miércoles. Bendiciones. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.